Ya, chiquillas, tenemos hoy día problemas de marcha y equilibrio, que es parte de los síndromes geriátricos que vamos a empezar a ver, y este lo vamos a ver más en detalle. Y hay que tener algunas cosas en concreto, ¿no es cierto? Algunos antecedentes para que podamos entender por qué esto es de importancia. Y una de las cosas, de las primeras cosas que tenemos que saber es que la inestabilidad y caídas en el adulto mayor constituyen una patología de mucho interés en salud pública y en salud en general, porque le pasa a muchos adultos mayores. Ya tiene una alta prevalencia y tiene un gran impacto en la calidad de vida, ¿no es cierto?, en los pacientes que les pasa, y también puede llegar a provocar lesiones que llevan a la incapacidad o muerte. Cuando un adulto mayor se cae, ¿no es cierto?, o cuando tiene alteraciones del equilibrio, comienza automáticamente a perder su autonomía. ¿Y por qué? Porque ya no puede hacer todas sus cosas solo, o digamos el adulto mayor en general, no puede hacer sus cosas solo. Por lo tanto, empieza a perder su autonomía. Tenemos que tener presente también que los costos en salud que se generan, ¿no es cierto?, por estas caídas en el adulto mayor, como es tan prevalente en los adultos mayores en general, son preocupantes, porque si nosotros pensamos que el adulto mayor va a empezar a aumentar su expectativa de vida, vamos a tener mucha más gente con este tipo de problemas, y a la larga también se van a generar muchos más costos en términos de atención. Por lo tanto, vamos a probablemente tener muchas más personas que sufran trastornos del sistema de equilibrio, que tengan caídas con alguna secuela discapacitante, y eso básicamente, si nosotros hacemos la conexión con lo que conversábamos la vez anterior, la gran cantidad de adultos mayores que vamos a tener en esas condiciones nos va a generar una dificultad importante en el cuidado. Este tipo de síndrome, ¿no es cierto?, de pérdida del equilibrio y caídas, es multifactorial, ¿ya? Vamos a tener alteraciones en los receptores involucrados en el sistema de equilibrio, fundamentalmente la visión y los receptores vestibulares, que eso algo ya conversamos, explicamos por qué se producía. Alteraciones en la ejecución motora, tanto en el control postural como en la marcha, que son fenómenos vinculados principalmente a patologías musculoesqueléticas. Cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con osteoporosis o con alteraciones musculares, falta de fuerza o pérdida de masa muscular, vamos a tener esa alteración en la ejecución de este tipo de acciones. Puede ser que tengamos patologías neurológicas asociadas, como puede ser un Parkinson, puede ser una demencia, pero también puede ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ¿ya? Una secuela. Vamos a tener también los déficits cognitivos y la administración no controlada de drogas psicoactivas. Cuando administramos este tipo de drogas, llámese clonazepam o llámese alprazolam, todos los PAM, ¿no es cierto?, y otras drogas que también producen alteración, ¿no es cierto?, de las percepciones y además del equilibrio, tenemos que tener mucho cuidado en el adulto mayor por este tipo de problemas. Vamos a ir viendo las causas entonces una por una, y vamos a partir por la alteración en los receptores. Y esto de alguna manera ya lo vimos, pero vamos a partir hablando de la visión, ¿no es cierto?, y explicar que la agudeza visual va a tender a declinar por varios mecanismos, ¿no es cierto?, vinculados al envejecimiento, ¿ya? Y eso es parte de lo normal que le ocurre al adulto mayor, no necesariamente es un problema, una enfermedad, pero sí va a contribuir a este tipo de síndromes. Hay varios de los componentes del receptor ocular que sufren distintos procesos que tienen como consecuencia un déficit visual. Disminuye la visión nocturna, ¿no es cierto? Básicamente sufren cambios los receptores vestibulares, que son los que están en la cóclea, ¿no es cierto? Y básicamente ocurre el vértigo postural paroxístico benigno del anciano, que es en el fondo está relacionado, ¿no es cierto?, con el mareo que se produce cuando se cambia de posición, y también hay un déficit crónico del reflejo vestíbulo oculomotor, ¿ya? O sea,
capacidad que tiene el cerebro de hacer digamos, de conectar lo que la persona está viendo con el equilibrio, es mucho más difícil en los ancianos. El vértigo postural paroxístico benigno corresponde a una degeneración macular, ¿no es cierto?, con procesos de apoptosis de células ciliadas y cambios estructurales en el recubrimiento mucoproteico de las máculas que se vuelven frágiles. Por lo tanto, la capacidad de recepción de la luz que tiene el ojo va a disminuir. Si el paciente tiene déficit, la absorción de calcio o pérdida del mismo, ¿no es cierto?, que puede darse, ¿no es cierto?, por la osteoporosis clínica evidente o puede ser también que tenga una osteoporosis subclínica, las otoconias, que son los conitos que están en el caracol, disminuyen su concentración de calcio y por lo tanto en movimientos bruscos tienen mayor posibilidad de desprenderse y migrar desde la mácula a los canales semicirculares, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una alteración en el oído que nos va a indicar que probablemente vayamos a tener este vértigo postural paroxístico benigno. La fisiopatología de este problema tiene que ver con la migración de las otoconias, ¿no es cierto?, hacia un canal semicircular que se mezcla, ¿no es cierto?, con los otolitos que hablábamos la otra vez, y básicamente tiene traducción clínica en la aparición de vértigos posturales. Mientras más sedimento haya dando vuelta en los canales semicirculares, vamos a tener mayor probabilidad de vértigo. El mecanismo de producción del vértigo, si nosotros pensamos en la fisiopatología, está vinculado también a los cambios de posición, ¿no es cierto? Los cambios de posición, ¿no es cierto?, van a generar que este canal que tiene restos de otoconiales modifique la relación de información con el canal contralateral con el que tiene que coordinar esa información cuando se producen cambios en la posición de la cabeza en el espacio. O sea, básicamente, como yo les explicaba, hay una sobrecarga de sedimento que altera la recepción de esa información, ¿no es cierto? Y que básicamente no puede coordinar la información entre el canal, ¿no es cierto?, contralateral, que es el que nos permite comparar, el cerebro compara la información del canal vertical con el contralateral, ¿no es cierto?, para poder determinar nuestra posición en el espacio. Si hay una alteración en esa recepción de la información, lo más probable es que tengamos problemas de equilibrio. Y ahí está la imagen, ¿no es cierto? Y aquí está digamos, lo que ocurre con el equilibrio, que era un poco lo que yo les explicaba hace varias clases atrás. Vamos a tener que estos son los cilios que están en las ampollas de los canales vestibulares, ¿no es cierto? Y que con el movimiento del líquido se van a mover para un lado o para el otro, dependiendo de la velocidad y la posición, y eso va a generar una transmisión de un impulso nervioso a este nivel, ¿no es cierto? Y nos va a permitir determinar dónde estamos parados o hacia qué lado estamos parados, ¿ya? Y básicamente cuando se desprenden, ¿no es cierto?, las otoconias, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el flujo y el sedimento y nos va a confundir esa información. Ese conflicto de información que yo les decía genera un nistagmus posicional y un vértigo consecuente. El nistagmus es nada más ni nada menos que el movimiento de los ojos, ¿no es cierto?, que se produce para como un mecanismo compensatorio a esta falencia del oído de poder generar la información de la orientación espacial, y el ojo trata de alguna manera de compensar esa alteración moviéndose de arriba hacia abajo o de un lado hacia el otro, ¿ya? Y para poder tratar de decirle al cerebro hacia qué lado está orientado. Este tipo de vértigo, este vértigo paroxístico, está íntimamente vinculado a mecanismos de caídas en el adulto mayor y la probabilidad de fracturas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado
con los adultos mayores y los cambios de posición en general. El déficit crónico del reflejo vestíbulo-oculomotor, ¿no es cierto? Se produce porque hay una disminución del número de células ciliadas de las crestas por procesos de apoptosis, ¿no es cierto? O sea, muerte celular, que altera la información de los canales semicirculares cuando se producen movimientos cefálicos, o sea, cuando se mueve la cabeza, lo que se traduce frecuentemente en déficit del reflejo vestíbulo ocular con inestabilidad de la imagen en la retina durante estos movimientos. Un ejemplo claro de ¿cómo se llama esto? Déficit o sea, del reflejo oculomotor es, por ejemplo, cuando ustedes comen, ¿ya? Cuando ustedes comen, la mano se la llevan a la boca, pero para poder hacer ese movimiento, usted tiene que estar mirando la mano y además su cuerpo tiene que estar recibiendo la información de hacia qué lado está orientada su cabeza para poder decirle a su mano que entre a la boca. ¿Ya? En este caso, lo que ocurre es que como hay una disminución de la formación de la imagen en la retina, hay un déficit, ¿no es cierto?, de producción, de interpretación de esa información a nivel del cerebro, lo que va a producir una inestabilidad en las distintas movimientos que se vayan a realizar. Además de la degeneración de las células ciliadas de las máculas otolíticas, ¿no es cierto?, modifica la percepción de eje de postura corporal generando inestabilidad. O sea, aparte de que se genera una imagen débil, se suma esto a la degeneración de las células ciliadas de las máculas otolíticas, ¿no es cierto?, en el oído, y eso además genera una inestabilidad, ¿ya? Y para poder entender esto, lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, pararse rápidamente, pero con los ojos abiertos en una primera instancia, y sin mirar la silla, se tapan los ojos y se tratan de sentar. ¿Qué les va a pasar cuando se traten de sentar? Como no tienen una imagen visual y tampoco no se lograron orientar, ¿no es cierto?, espacialmente, lo que les va a ocurrir es justamente que probablemente no le van a chuntar a la silla y se van a caer. Eso es básicamente lo que le ocurre al adulto mayor con esta alteración del reflejo oculomotor. Dentro de los receptores sensoriales hay un deterioro también y hay una alteración del procesamiento de la información, que es básicamente el gran problema que tiene el adulto mayor. Y los cambios en la información sensorial van a activar redes neurales encargadas de adecuar respuestas motoras, ¿no es cierto?, involucradas en el control postural y las estrategias de marcha. Por lo tanto, si la información neuronal llega de manera desfasada, ¿no es cierto?, va a ocurrir que la generación del impulso motor, ¿no es cierto?, para generar el movimiento, va a ser alterada o va a ser más lenta. Básicamente esto se debe a los procesos de apoptosis neuronal o muerte de neuronas vinculados al envejecimiento, ¿no es cierto?, que va a generar que las estrategias posturales o en la marcha, cuando se producen cambios en la información sensorial, sean erróneos y por lo tanto frecuentemente desencadenan inestabilidad y caídas, ¿ya? O sea, lo más probable es que el adulto mayor, o sea, no es lo más probable. Ocurre que el adulto mayor pierde esa capacidad de procesar esa información de buena manera y no va a poder generar el reflejo necesario para evitar las caídas y la inestabilidad. Por ejemplo, cambios en la información visual, vestibular o somatosensorial o de varias de ellas simultáneamente pueden generar reflejos posturales o estrategias de marcha alteradas y por lo tanto crear las condiciones de inestabilidad y caídas. La inestabilidad y el sistema cognitivo, ¿no es cierto?, también está altamente relacionado y hay algo que se llama la doble tarea, ¿no es cierto? Y la doble tarea no es nada más que la acción simultánea de tener que resolver el control de postura o de marcha y una actividad cognitiva que puede generar errores en la ejecución motora, ¿ya? O sea, si usted quiere, por ejemplo, ahora que es joven, ¿no es cierto?, ir hablando por celular o chateando por celular y caminar al mismo tiempo, no le va a producir mayor dificultad porque usted puede generar esa doble tarea,
¿ya? Su cerebro está concentrado en lo que está chateando, pero su cuerpo automáticamente genera una postura correcta y una marcha correcta, ¿ya? Pero si usted le pasa a un adulto mayor un celular, ¿no es cierto? O ya basta con conversarle algo, ¿no es cierto? Él pierde esa capacidad de hacer doble tarea. Por lo tanto, o se concentra en lo que está conversando, y que habitualmente ocurre cuando los adultos mayores salen a pasear y uno les empieza a hablar, ellos para poder responder generalmente paran y a uno la miran y ahí le responden, porque es la forma que tienen de poder resolver esto de la doble tarea. No pueden caminar y conversar al mismo tiempo porque se les hace muy difícil. O pierden la postura, ¿no es cierto? O pierden la capacidad de la marcha, ¿ya? O simplemente conversan cualquier cosa y no están poniendo atención. Por lo tanto, la doble tarea es sumamente importante de entender como fenómeno para que nosotros podamos de alguna manera generar la atención o el cuidado que necesita este adulto mayor para evitar las caídas. Drogas e inestabilidad. Y aquí, generalmente ustedes saben que hay muchas drogas que son ototóxicas, ¿ya? Que antibióticos que producen daños al oído, otras que son del orden de, ¿cómo se llama esto? Antihipertensivos, perdón, o algún otro, que ya los vamos a ver, la lámina que sigue, que tienen acción negativa o tóxica para el oído. Por lo tanto, la administración frecuente de drogas de este tipo va a jugar un rol determinante en la aparición de alteraciones de equilibrio severas, ¿ya? Porque quiere decir que si usted ha ido tomando drogas de este tipo, tóxicas, por mucho tiempo, el daño que se va a generar en su oído va a ser de carácter acumulativo. Por lo tanto, cuando usted llegue a ancianito, lo más probable es que va a tener alteraciones de equilibrio severas, ¿ya? Y es más frecuente en la práctica clínica observar el uso de medicación psicoactiva en ancianos que empeoran los déficits atencionales y por lo tanto van a generar o magnificar los desórdenes del sistema de equilibrio. Todos sabemos que si a nosotros mismos, incluso si tomamos algún clonazepam o algún alprazolam o algún tranquilizante menor, ya tenemos problemas de reflejos o incluso los mismos antihistamínicos, ¿no es cierto?, que dan sueño, tenemos dificultad en los reflejos y también tenemos dificultad para mantenernos en una postura correcta, ¿ya? Piensen ese mismo efecto, pero multiplicado como por 10 en un adulto mayor que toma estos medicamentos. Algunos de los fármacos ototóxicos que habitualmente se utilizan son principalmente los aminoglicosios, la gentamicina, la vancomicina y otros de la misma familia. Otros antibióticos como la eritromicina, la acitromicina y la claritromicina, son todos en general de la misma familia también. Los diuréticos, la furosemida administrada en dosis altas y por largos periodos también produce ototoxicidad. Los salicilatos como la indometacina, los antimaláricos como la quinina o la quinolona, los antineoplásicos como la bleomicina, el cisplatino, la vincristina, que eso es archisabido, que tienen muchos efectos adversos, los antineoplásicos, no solo ototóxicos, sino que también nefrotóxicos. Los bloqueadores beta-adrenérgicos como el propanolol. Por lo tanto, cada vez que nosotros pensemos en un adulto mayor con un trastorno de equilibrio, tenemos que ir a mirar la farmacología de ese adulto mayor. Y si usted se sabe los medicamentos y las familias, o por último recuerda esa pequeña tablita que yo le acabo de mostrar, se le va a hacer mucho más fácil saber cuál adulto mayor tiene más riesgo que de, digamos, tener una caída y perder el equilibrio. Vamos a recordar que a los adultos mayores se les indican y administran con frecuencia hipnoinductores y sedantes suaves, además de antidepresivos y ansiolíticos. Y eso es una realidad en nuestro país, que somos muy buenos para medicar, pero además el adulto mayor lo requiere con mayor frecuencia. Estos medicamentos poseen de por sí un efecto adormecedor o sedante, por lo que hacen más propenso al adulto mayor a tener mareos y caídas, ¿ya?
Pero también tenemos que recordar que la interacción entre medicamentos es un factor importante a considerar, ¿no es cierto? Y vamos a tener que revisar el consumo de medicamentos indicados y automedicados y evaluar esa polifarmacia. ¿Dudas, chiquillos, hasta aquí? Quiero saber qué les pasó que no entraban a la clase. Dentro de los problemas de marcha, que son los más habituales, hay distintas formas en que se presentan estos problemas de marcha. También son un problema frecuente en las personas, son causa de limitación de las actividades, ¿no es cierto? Al perder la deambulación independiente, aumentan la morbilidad y son un factor que contribuye al ingreso en residencias de ancianos, ¿ya? En general. La preservación de la marcha es uno de los requisitos más importantes para una ancianidad satisfactoria. Y por eso, en el EMPAM, cuando ustedes hacen el EMPAM, hacemos todas estas marchas del Time Up and Go, el TUG, o sea, el TUG es el Time Up and Go, la estación unipodal, el tren superior, tren inferior, si es capaz de levantarse, todas esas cosas que nosotros evaluamos es justamente porque uno de los focos de nuestra atención tiene que ser la marcha para que el adulto mayor mantenga su autonomía el mayor tiempo posible. Hay que diferenciar algo. Si nosotros consideramos los cambios de equilibrio y de la marcha que ocurren en las personas mayores, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener presente es diferenciarlos como problema de los cambios que son propios de la edad y los cambios que aparecen en relación con enfermedades asociadas a la edad avanzada, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, diabetes descompensada, no es un cambio propio por la edad, pero sí va a producir alteración en la marcha, por la alteración en la circulación periférica que se produce, ¿no es cierto?, por la acumulación, o sea, por el daño en las paredes venosas, por si es que esa persona no ha tenido un buen control de su glicemia en sus años anteriores, ¿ya? Por lo tanto, alteración de marcha como concepto lo vamos a definir desde la funcionalidad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y vamos a decir que es una marcha que es lenta, inestable o comprometida biomecánicamente, tanto como para ser ineficaz para que la persona pueda desplazarse con normalidad, ¿ya? Por lo tanto, aquel viejito que camina encurvadito, ¿no es cierto? Em, lo más probable es que no tenga mayormente un problema de marcha, sino que simplemente su vejez o su ancianidad o su deterioro lo ha llevado a esa posición. Pero si camina lo más bien para allá, hace sus cosas a buena, digamos, velocidad, tampoco podemos esperar que sean corredores digamos, de los 100 metros planos, pero la idea es que pueda manejarse de una manera adecuada, ¿ya? La clasificación de los trastornos de marcha lo vamos a hacer de acuerdo a la etiología, las características clínicas de la alteración de la marcha, la localización de la lesión o de las lesiones responsables, ¿no es cierto?, que probablemente sea una de las grandes causas, o el sistema en que se encuentra alterado, si es musculoesquelético o es de origen nervioso. Dentro de las causas, dentro de las causas, vamos a tener que muchas alteraciones de la marcha en este grupo de edad son debidas a problemas musculoesqueléticos. Frecuentemente la causa también es neurológica, ¿ya? En pacientes mayores de 65 años con alteración de la marcha, a los que les ha sido efectuado un estudio neurológico, se ha encontrado una causa responsable en la mayor parte de los casos. O sea, vamos a sumar el trastorno musculoesquelético que va a tener propio por la edad, ¿no es cierto? Pero también va a tener un trastorno de carácter neurológico, que es el que principalmente afecta a la marcha del adulto mayor. Tenemos algunos trastornos de marcha que son idiopáticos, que nunca vamos a saber, ¿no es cierto?, la causa principal. Y este tipo de trastornos se encuentran entre el 10 al 20% de los pacientes
y, como yo les digo, no se encuentra una causa principal. Y en estos casos se evidencian alteraciones de la marcha que no pueden ser explicados por los signos acompañantes. Estos casos, como no tienen una clasificación, se denominaron marcha senil esencial o marcha senil idiopática, trastorno frontal de la marcha o marcha apráxica. Son varios términos con algunas diferencias pequeñas entre ellos que no son de nuestro resorte principal, pero básicamente tenemos un porcentaje no menor de adultos mayores que no tienen una causa clara de su alteración de la marcha. Dentro de los niveles o la clasificación de los trastornos de marcha, vamos a tener que agruparlos, ¿no es cierto?, de acuerdo a el nivel superior de la marcha, ¿no es cierto?, que es ya una marcha, digamos que eh, es más dificultosa de lo que tiene un adulto mayor con una vejez normal, y la vamos a clasificar como alteraciones de marcha de nivel inferior, medio y superior. Las alteraciones del nivel inferior, ¿no es cierto?, principalmente tienen relación con alteraciones de la sensibilidad propioceptiva, de la percepción visual y laberíntica, o la disfunción del sistema musculoesquelético, que van a causar alteraciones posturales y de la marcha de nivel inferior. Los pacientes con trastornos de este tipo suelen poder compensarlos y mantener una deambulación independiente si el sistema nervioso central se encuentra intacto. ¿Ya? Generalmente son aquellos adultos mayores que no logran medir la distancia, ¿ya? O calculan mal porque tienen alteración en la propiocepción, o sea, a cuánta distancia estoy yo del objeto que me antecede, o, ¿no es cierto?, pueden tener una percepción visual alterada, que les cueste ver el detalle, y laberíntica, que se refiere a lo del oído, y que van a causar alteraciones posturales y de marcha en el nivel inferior. Para el nivel medio vamos a tener alteraciones de la marcha que incluyen la marcha espástica, la atáxica, la distónica y la coreica. Son todos distintos tipos de marcha que ustedes quieren, los pueden buscar más adelante, hay videos de esto si ustedes los quieren ver. Y la disfunción sensitivo-motora de nivel medio causa distorsión de las sinergias posturales y locomotoras. O sea, hay un cortocircuito, si ustedes quieren, en la información entre lo que tiene la postura y el movimiento. O sea, hay una discordancia entre la postura y el movimiento. ¿Ya? El sistema nervioso central selecciona las respuestas posturales y locomotoras adecuadas, pero su ejecución es defectuosa porque puede ser que haya una alteración digamos, cómo viaja la información a través de la parte neural del adulto mayor. Y aquí hay que tener una cosa súper clara. En este caso, las alteraciones de marcha del nivel medio, no hay una dificultad para iniciar la marcha, ¿ya? O sea, al adulto mayor no le cuesta empezar a caminar, pero sí le cuesta mantener el paso. O hace pasos muy cortitos, o se va para el lado, ¿no es cierto? Y ese tipo de marcha es una marcha con una alteración de nivel medio. El parkinsonismo en fase inicial también cae dentro de esta categoría, aunque en las fases avanzadas se añaden alteraciones del equilibrio e inicio de la marcha, que son características de las disfunciones del nivel superior. Y en el nivel superior, las alteraciones de marcha del nivel superior, ¿ya? Se han entendido como tales las que no pueden ser explicadas por síndromes musculoesqueléticos, neuromusculares, vestibulares, piramidales, cerebelosos o extrapiramidales. Y dentro de este grupo se incluyen algunos trastornos conocidos como la marcha cautelosa o precavida, desequilibrio subcortical, desequilibrio frontal, insuficiencia aislada del inicio de la marcha y trastorno de la marcha frontal. Y aquí una tabla, ¿no es cierto?, que nos muestra la gran, digamos, el porcentaje de las causas más importantes de las alteraciones de marcha. Y dentro de las más importantes tenemos la mielopatía, tenemos los infartos cerebrales múltiples,
tenemos las alteraciones sensoriales, que si ustedes se fijan está ahí, y podríamos tener algunas más, pero esas son, las Parkinson también son importantes. Esas son las que básicamente ustedes pudieran eventualmente determinar. ¿Ya? Ahí, si ustedes se fijan acá, hay muchas que son de causa desconocida. Estos son dos estudios que se hicieron y que encontraron resultados más o menos similares. ¿Ya? Básicamente, la degeneración cerebelosa, la hidrocefalia y la encefalopatía tóxico-metabólica son muy poco frecuentes en las alteraciones de marcha. Generalmente producen otros trastornos, pero no alteraciones de marcha. Pero si ustedes se fijan, las causas desconocidas son muchas. Por lo tanto, había que agruparlas de alguna manera y por eso se les llamaron alteraciones de nivel superior de la marcha. Sigamos. El tratamiento y la rehabilitación de la inestabilidad del adulto mayor, ¿cierto? Para poder trabajar con esto, que es lo que de alguna manera lo que a nosotros nos interesa como enfermeros, colaborar con el tratamiento y la rehabilitación de la inestabilidad del adulto mayor, tenemos que tener muy claro el criterio de multifactorialidad en las causas de inestabilidad y caídas en el anciano. También hace necesario tener un criterio de abordaje múltiple en la rehabilitación. No me sirve que haya solo un kinesiólogo haciendo rehabilitación si no se abordan el resto de los factores como la familia, el ambiente, ¿no es cierto?, la parte anímica, la farmacología, el estado, digamos, musculoesquelético, la nutrición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el abordaje de los trastornos de marcha y equilibrio debiera ser multidisciplinario, ¿ya? Los aspectos médicos vinculados a mejorar las funciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas son cruciales para el manejo de estos pacientes. Pero no solo la parte médica, sino que también hay otros elementos sociales o socioeconómicos, si ustedes quieren, que también son factores a considerar. De todos los criterios generales y vinculados a la inestabilidad, hay dos en los que hay que destacar. El primero, que muchos pacientes de este grupo etario tienen hipotensión postprandial que desencadena alteraciones del equilibrio y en los casos más severos, alteraciones bruscas de la conciencia, ¿no es cierto?, que es un factor a tener en cuenta para controlarlo. Y ustedes se deben haber dado cuenta cuando van a los almuerzos familiares, ¿no es cierto?, que termina el almuerzo y no alcanzan a estar tomándose el café cuando el abuelito o la abuelita que está sentado en una orilla de la mesa ya está roncando, ¿no es cierto?, y se está empezando a quedar dormido, y eso es un fenómeno que ocurre y que se llama hipotensión postprandial. O sea, baja la presión y baja las funciones vitales principales después de comer. Por lo tanto, es probable que en ese momento, si usted quisiera parar e ir a acostarse, por ejemplo, le costaría movilizarse porque va a tener alteración en su reacción. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que se ha descrito con demostraciones sólidas el rol de las alteraciones de concentración del calcio en la inestabilidad y las consecuencias de caídas en esta población. Recuerden que el calcio no solo sirve para los huesos, sino que también funciona en la contractibilidad muscular. Desde el punto de vista terapéutico, también se ha demostrado los beneficios de tener regulado el metabolismo del calcio con la administración de vitamina D, mejorando la fuerza muscular y por lo tanto las estrategias de postura y de marcha. Para poder yo generar posturas adecuadas y movimientos adecuados con la adecuada fuerza, tengo que tener el metabolismo del calcio o la vitamina D, ¿no es cierto?, regulados en mi organismo. Para la rehabilitación existen algunos ejercicios y algunos protocolos con ejercicios, ¿no es cierto?, donde se van a entrenar distintos elementos. Aquí hay uno que está repetido, pero básicamente vamos a entrenar distintos elementos de lo que acabamos de ver y se van a ir trabajando por partes.
se hacen protocolos de ejercicio de entrenamiento del reflejo vestíbulo oculomotor, por ejemplo, de entrenamiento vestibular, de entrenamiento del control postural, de entrenamiento de las respuestas motoras rápidas y otros más. ¿Ya? O sea, cada problema se va a atacar con un protocolo de ejercicios que básicamente es lo que se hace en la rehabilitación. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? Chicos. Por el momento no, profe. Ya. Sigamos. Entonces, vamos a ver ahora el proceso de enfermería. Y lo primero que todo es la valoración. Y dentro de la valoración vamos a observar, ¿no es cierto?, los signos y síntomas. Y dentro de lo más importante vamos a ver también el EFAM, el Time Up and Go, ¿cómo se llama esto? La estación unipodal para el equilibrio estático y ese ejercicio donde recogen el lápiz para el equilibrio dinámico. ¿Ya? Pero básicamente tenemos que observar cómo se mueve el adulto mayor. Cómo comienza la marcha, cómo levanta los pies, cómo va su equilibrio, para dónde mira, qué es lo que dice, si dice que le duele la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y el examen de la postura y de la marcha, ¿no es cierto? Vamos a tener el de postura, primero vamos a hacer el de postura de la cabeza, ¿no es cierto? De las extremidades y del tronco, o sea, lo vamos a observar, se va a parar el adulto mayor, lo vamos a tener, ¿no es cierto? Lo vamos a observar como es la postura de la cabeza, de las extremidades, el tronco, la bipedestación con base espontánea, ¿no es cierto? Que es como se para uno habitualmente, y la bipedestación con los pies juntos, que aunque ustedes no lo crean, cuesta un poco más que la bipedestación con base espontánea. En términos de la marcha, vamos a observar el inicio, la longitud del paso, la separación del pie desde el suelo, el balanceo de miembros superiores o la marcha en tándem, ¿ya? La marcha en tándem es la típica marcha de las guaguas cuando están aprendiendo a caminar, que caminan con los brazos así como extendidos por si se van a caer, ¿ya? Esa marcha en tándem es lo que se llama también la marcha temerosa. Y ese tipo de marcha es bastante frecuente cuando el adulto mayor tiene efectivamente problemas de equilibrio, ¿ya? Van como temerosos y van con las manos adelante, ¿no es cierto? Y por eso se llama en tándem. Vamos a hacer algunas maniobras especiales como la maniobra de Romberg, la maniobra del empujón y levantarse de una silla, que eso lo evaluamos en el Time Up and Go, ¿ya? La del empujón es que una persona se pone, ¿no es cierto?, de pie y una persona detrás, sin que le avise ni nada, ¿no es cierto?, le da un pequeño empujón y tiene que reaccionar y volver a su postura, ¿no es cierto?, normal. Y la de Romberg tiene que ver con las extremidades inferiores. No es la que más se usa. Básicamente se usa la maniobra del empujón y levantarse de una silla. Y de ahí vamos al examen articular, motor y sensitivo, ¿no es cierto?, que se hace con el paciente acostado, donde vamos a movilizar las articulaciones de manera pasiva, vamos a evaluar la masa muscular, el tono, la fuerza, los movimientos del tronco, ¿no es cierto?, si es capaz de darse vuelta dentro de la camilla o no, los reflejos profundos y la maniobra talón-rodilla, que básicamente es el paciente acostado de espalda, se le toma el talón y se le empuja, ¿no es cierto?, y él tiene que hacer fuerza, o sea, se empuja el talón para que la rodilla vaya hacia el pecho y el adulto mayor tiene que ejercer cierta resistencia. Dentro de las acciones de enfermería vamos a tener prevención, vamos a tener tratamiento, que va a ser todo lo que son las acciones de colaboración, la rehabilitación, que también son acciones de colaboración, y acciones concretas y propias de enfermería.